Hola, soy Roberto Rodríguez y esto es El Mundo en 7 días aquí en FM Mundo Live. Gracias por unirse a esta gran comunidad digital. Hoy hablamos sobre el pasaporte ecuatoriano, uno de los más débiles de la región. ¿Por qué? Hoy estaremos conversando a fondo. Nuestro invitado, Esteban Santos, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, es nuestro invitado y arrancamos de inmediato. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Muy bien, muchísimas gracias por estar ya con nosotros. Lo habíamos anunciado, tenemos una entrevista muy especial hoy para hablar de lo que ocurre con nuestro pasaporte en el contexto internacional, para lo cual hemos invitado hoy a Esteban Santos, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, abogado internacionalista y analista político. Esteban, gracias por estar con nosotros hoy para hablar de esto. Nuestro pasaporte, el más débil de la región, no solamente porque se pierde en las valijas, sino porque es difícil entrar a otros países sin visa. Es decir, nosotros necesitamos visa para una gran cantidad de lugares, lo que hace muy difícil el tránsito y la circulación. Por ahí quiero empezar. Gracias y buenos días. Con muchísimo gusto, Roberto, el gusto es todo mío, un placer ser parte de este espacio. Es una realidad que el pasaporte ecuatoriano es uno de los más débiles de la región. La verdad, solo está por debajo nuestro República Dominicana, Bolivia y Cuba. El pasaporte ecuatoriano hoy día nos permite a los ecuatorianos ingresar a poco más de 100 países. Te voy a dar el número exacto. En este momento, en Latinoamérica, el país más fuerte de la región sigue siendo Chile, que tiene 174 lugares a los que puede ingresar sin visa, sin pasaporte. Y nosotros a 92. Esa es la cifra, no llegamos a los 100. ¿Qué pasó ahí? Hay muchas explicaciones a este respecto. Por ejemplo, muy brevemente, en su momento, cuando la Unión Europea quiso firmar un acuerdo comercial con la Comunidad Andina de Naciones, lo que dijo la Unión Europea es que no vamos a firmar un acuerdo país-país, sino que bloque-bloque. ¿Qué pasaba en Latinoamérica en ese momento? Pues que tenías por un lado presidentes como Álvaro Uribe de Colombia o como el presidente Toledo de Perú, que querían pasar a la historia como los presidentes que firmaron el acuerdo comercial con el bloque europeo. Y del otro lado le tenías al comandante Chávez, le tenías a Evo Morales y a Mashi Rafael, que decían, en mi criterio, de manera muy equivocada, esta tergiversada concepto de la soberanía y por lo tanto que no íbamos a firmar ningún acuerdo comercial. ¿En qué acabó esto? Que los propios europeos decidieron que no se puede, sino que tenemos que ir a dos vías. Y por lo tanto, se firmó un acuerdo comercial con Perú y Colombia y nosotros nos quedamos afuera. Okay. Venezuela saltó, se fue de la comunidad andina. ¿Y por qué cuento todo este preludio? Porque dentro del acuerdo comercial que se firmó Colombia, Perú con la Unión Europea está la exención del visado Schengen. ¿Ok? 3 años después, el Ecuador no negoció un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea. Casi nos quedamos afuera del banano. Y entonces tuvimos que entrar como sea. ¿Y qué es lo que firmamos, Roberto? Técnicamente se llama el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes firmado por Perú, Colombia y la Unión Europea. En resumen, tuvimos que pedirles permiso a nuestros vecinos para ser parte de su acuerdo. Bueno, lo que quieras, pero llegamos al acuerdo. Ok, y el acuerdo establece la exención del visado Schengen. Entonces el Ecuador tuvo una expectativa muy, muy fuerte y en la práctica esto no se llegó a dar. Luego, recordarás en su momento con el canciller Holguín que él llegó a decir que si es que esto no se llegaba a dar, iba a ser... Justamente eso se habló y bueno, vas a ir al tema. Juan Carlos Holguín habló y dijo en este gobierno, en la primera parte de este gobierno, que va a tener como segundas o terceras partes, esto es como la película de Rambo, habló que sí, que ya estábamos y que ya se venía y que ya íbamos a tener la exención del visado Schengen. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no llega hasta allá? Entonces, yo tengo que reconocer que fue una movida inteligente de la diplomacia ecuatoriana.
que veía que si bien es un acuerdo establecido en esta norma, no se estaba aplicando, no llegábamos por un tema político, porque una cosa fue el haber llegado a un acuerdo comercial a comienzos del 2010, cuando todavía había esa sensación de dinero en la región y los precios de los commodities estaban muy altos, y otro es en el contexto de recesión económica que estamos actualmente. Entonces, no había esta voluntad política. Y encima, Roberto, yo soy hoy mis circunstancias, la guerra, factores externos, ¿no? La guerra en Ucrania, lo que pasa en Siria, todo el problema de la África subsahariana y sobre todo que cambiaron las voluntades al interior de Bruselas. Entonces, no había esta voluntad política sin más. Pero bueno, entonces llega la lógica detrás de una comisión de derechos humanos, en donde la lógica era por un buen trabajo hacia la paridad de género y sobre todo una lucha, insisto, a favor de los derechos humanos, se nos puso en una lista con Qatar, con los Emiratos, o sea, con un grupo de países en donde se conmemoraba, o sea, se ponía este principio de la exención del visado Schengen. Y entonces ya pareció una realidad porque se dio una primera votación y el Ecuador entró, aprobamos, entonces parecía que esto se ve. Y después, Roberto, ¿qué pasó? Bueno, escándalos de corrupción, compra de conciencias de eurodiputados por parte del gobierno de Qatar, presuntamente, y empezó a enlodarse una vez más. Y al final, ¿qué es lo que se terminó diciendo? Bueno, es que hay una realidad, y una realidad es que a los ecuatorianos se nos está negando mucho las solicitudes de visa. Y entonces esto asusta a muchos eurodiputados porque este temor a que uno vaya con visa de turista y se quede de manera ilegal. Entonces, esa ola ya no la pudimos tomar y nos quedamos afuera. ¿Y por qué doy todo este antecedente, Roberto? Porque hay que entender que en política y en relaciones internacionales, en diplomacia, los tiempos importan mucho. Si el Ecuador en su momento hubiera dejado estos dogmas, hubiera sido un poco más pragmático en torno a cómo llegar a abrir más fronteras comerciales, hoy por hoy los ecuatorianos tendríamos los mismos derechos que tienen nuestros vecinos Colombia y Perú. Hoy estamos cuesta arriba y encima el problema mayor, Roberto, es que no tenemos un contexto de seguridad política. No sabemos quién va a ser nuestro presidente de aquí al final del verano. Pero lo que Entonces, pasa es que, Esteban, sí, yo entiendo perfectamente y agradezco mucho la explicación, creo que es extremadamente clara. El tema es que nosotros vivimos en este proceso de incertidumbre política, incertidumbre fiscal, incertidumbre jurídica. Tenemos, yo no creo que haya algún otro país en el mundo que su ciudadanía, digamos, quienes estamos al menos en los medios de información, de comunicación y demás, conozcamos tanto sobre la Constitución y procesos constitucionales, sepamos de derecho penal tanto, porque es lo que nos aboca el día a día, es decir, el saber qué es lo que pasa, donde sale un presidente, se queda un tiempo, no, vamos a salir, los cambios, es decir, vivimos en esta constante marea, en este constante mar agitado. Frente a eso, nuestra expectativa de lo que tú me dices con esta premisa, se va convirtiendo en una utopía el poder fortalecer relaciones diplomáticas a largo plazo en temas internacionales. mira, Roberto, yo soy el primero que cree, y lo digo siempre a clientes y sobre todo en clase, que los negocios no tienen corazón. Los negocios no es que son de izquierda o de derecha, son negocios y hay que aprender a negociar, ¿ok? Fíjate cómo Perú está en una inestabilidad política y uno siempre dice sin precedentes, y es una realidad latinoamericana. Argentina tiene una tasa de inflación que supera el 100%. Tenemos problemas muy serios que también se han dado en países como Chile, y si vamos viendo país por país en la región, yo creo que Latinoamérica tiene lamentablemente un germen enquistado de que nos encanta la revolución cada 3, 4 años y queremos refundar la patria y queremos que venga otra vez el caudillista, patea el tablero y ahora sí. Y Roberto, terminamos dando estas revoluciones de 360 grados y volvemos a un punto de inicio. Mire, fíjate, solo para muestra un botón, ¿no? Llega un nuevo alcalde en Quito y lo primero que dice es tráigame de vuelta el busto del señor Kirchner. Entonces, y volvemos a revivirle UNASUR y volvemos como que, ok, no ha pasado nada, hola 2013, sin más, y no aprendimos nada en nuestra historia reciente. Pero fíjate que los acuerdos comerciales, insisto, no es que son o la panacea o son el diablo, hay que saber negociarlos. Perú crece no gracias a su clase política, crece a pesar de ella. ¿Y por qué lo hace? Porque el Perú tuvo una política constante los últimos, por lo menos 2 décadas, en pro de tener una estabilidad en un marco internacional, de cómo lograr posesionar productos peruanos afuera y lograr atraer inversiones. Entonces, fíjate cómo los peruanos, con todo el problema interno que ellos tienen, pueden ingresar al bloque europeo sin problema. Cómo los colombianos, pese a su guerra interna,
tienen las relaciones que tienen con los Estados Unidos porque en su momento también decidieron tener un acuerdo comercial con los norteamericanos y nosotros no, por un tema dogmático, por pura política, Roberto. Y ahora que quisimos acercarnos a nuestro principal socio comercial, otra vez, las situaciones no están dadas. Ahí nos cayó una pandemia, cayó la guerra Ucrania-Rusia. Está claro que en la agenda de los norteamericanos estamos en el puesto 97. Entonces, evidentemente es Además, otra que, bueno, en Estados Unidos hay un poquito de problemas ligeramente más graves que el tratar estos asuntos con Ecuador cuando está por entrar en default la deuda externa de los Estados Unidos, y donde los bonos del Estado están con temor y donde las tasas de interés están por dispararse. Es decir, tienen problemas un poco más serios que negociar con nosotros algún tipo de acuerdo. Pese a eso, es decir, el presidente Lasso ha dicho que, bueno, hemos firmado un acuerdo con Costa Rica, hemos firmado el acuerdo con China, es decir, hemos llegado a una serie de acuerdos de carácter comercial importantes, me parece válido mencionarlo, pero ¿por qué este fortalecimiento que sí va hacia lo comercial? Tenemos lo del acuerdo comercial tributario con Alemania, donde han ido bajando las tasas los aranceles, perdón, de las importaciones, en fin. Hay una serie de acuerdos que están en marcha, que están caminando, que han tenido un positivo. La comunidad ecuatoriana, pese a lo convulso interno, tiene una buena percepción de lo que yo he visto en los estudios de manera internacional, donde el ecuatoriano se percibe como una persona de bien, como una persona trabajadora, porque ese migrante que ha salido es un migrante trabajador que va a echarle de sol a sol. Es decir, hay ciertos factores que desde este lado se ven como positivos para que se vaya fortaleciendo estas relaciones. ¿Por qué no se junta lo uno con lo otro? Yo creo que el servicio exterior, y esto lo he dicho varias veces, ha hecho un buen trabajo y por eso he sido tan crítico con esta última parte al actual canciller. No tengo el honor de conocerlo, simplemente fue por un tema de hoja de vida que no entendía este cambio tan repentino y uno esperaba a alguien que tenga esta línea pegada a las relaciones internacionales puras y duras, alguien que pueda entrar y sumar. Pero bueno, en todo caso, el presidente en su sapiencia lo sabrá decir. ¿Cuál es el hecho cierto, Roberto? Que aquí en el Ecuador no sabemos quiénes van a ser nuestras autoridades de aquí a 90 días. Acabamos de posicionar nuevos ministros y realmente, ¿qué puede hacer un ministro en 60 días, más allá de algún tema político y cortar alguna cinta? ¿Por qué hago esta antesala otra vez? Porque si no damos seguridad, los mercados son miedosos. Los mercados, ¿dónde van a poner su dinero? Otra vez, en Colombia, en Perú o en el Ecuador. Tenemos toda la maravilla del paisaje natural y todos los recursos, está claro. Ahora, no solo basta con eso, porque nadie va a poner un dinero en un país en donde literalmente no tengo seguridad, punto, sin más, y la seguridad jurídica tampoco está presente. Entonces, las reglas del juego tienen que estar claras, la lógica de qué es lo que quiere hacer el Ecuador y cómo se quiere presentar ante el mundo. Entonces, esta administración intentó recuperar el tiempo, como muy bien lo decías, estamos muy cerca con Corea del Sur, llegamos al acuerdo con China, pero no tenemos acuerdo porque no hay asamblea, y entonces como no hay asamblea, no hay quien ratifique el acuerdo y por lo tanto, otra vez todo en stand-by. ¿Qué mensaje estamos mandando a la comunidad internacional? Queremos un acuerdo con los norteamericanos, ya lo dijimos, bueno, pero yo soy yo en mis circunstancias, del momento esa ola ya pasó y habrá que esperar otra vez la coyuntura política. En Europa están ganando en muchos lugares gobiernos de derecha y extrema derecha. El cambio con Meloni en Italia, lo que está pasando en Austria, todo el problema justamente del influjo migratorio que se está dando por la guerra de Ucrania y lo que sigue pasando en Oriente Medio y el África. Entonces, las voluntades han cambiado. No queremos políticas aperturistas hacia mayor migración, sino que lo contrario. Entonces el Ecuador, por mucho que tenga este acuerdo comercial, vuelve la política, Roberto. Y entonces, si el Ecuador no puede presentarse como un país serio, como un país que quiere recibir inversiones y como un país que está dispuesto a comercializar en el concierto internacional, pues pasa esto, nos ponen cualquier excusa. La excusa en su momento fue, no, es que el Ecuador todavía no tiene el pasaporte biométrico. Ok, entonces técnicamente no podemos. Bueno, ya llegamos con el pasaporte biométrico porque está claro que esto simplemente era una suerte de piedra en el zapato, pero esa no era el verdadero sentir detrás. Y al final, pues, lo que tuvimos los ecuatorianos, una gran expectativa que nos llegó a más. ¿Qué es lo que creo que tendremos que aprender con esto? Ojalá, pero todo depende, Roberto, a quiénes nos van a gobernar de aquí, insisto, al final del verano. Porque si volvemos con esta lógica paternalista, caudillista, en donde nos queremos volver a cerrar al mundo, en donde volvemos a creer que solo nuestro mercado interno de un país pequeño y pobre es el que nos va a sacar afuera, en lugar de empezar a comercializar con el mundo, de igual a igual, con reglas claras, con transparencia, con normas que nos permitan, como bien dices, no solo a las personas, bienes, servicios, todo lo que tiene que ver estar en una economía global.
será un retroceso muy claro, será un retroceso muy grave y fíjate y termino diciéndote, mira lo que pasa en la región, como Perú con todo su problema sigue creciendo, Colombia con su guerra creciendo, Argentina con la tasa de inflación que tiene, los argentinos pueden salir a muchísimos más países que los ecuatorianos y fíjense en entonces quiénes están mejor y peor en la región y ahí saquen sus propias conclusiones. Te quiero agradecer muchísimo los criterios y no quiero quedarme con esta desesperanza al final de la entrevista, pero sí quiero saber, Esteban, a tu criterio. Conociendo lo que pasa en la realidad, que no la podemos tapar, donde tienes un presidente, donde vamos a tener un presidente para un año, año y medio, todavía los tiempos están ahí, luego vamos a tener otra vez elecciones, nos encanta ir a elecciones, y con el debido respeto lo digo, sí, la iniciativa del Yasuní, pero es otra vez ir a las elecciones, otra vez ir a la urna a votar por otra cosa, es decir, cada rato nos están convocando, el nuevo gobierno de llegar dicen que hay que hacer una reforma a la Constitución, entonces vamos a ir a una constituyente otra vez, es decir, nos mantenemos votando, nos mantenemos en elecciones, nos mantenemos en este ejercicio democrático. ¿Qué hacer? ¿Qué ves tú? Independiente de si son gobiernos de derecha, izquierda, centro, en fin, ¿qué deberíamos hacer para que podamos fortalecer esta relación internacional? ¿Cuáles son las acciones posibles que podrían darse en el tiempo en favor de ser propositivos y poner sobre la mesa opciones válidas? Roberto, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay esta sensación de que uno pensaría que con mucha democracia estaríamos mejor. El problema es que nuestra clase política, la vara es tan baja. Lo has dicho muy bien, aquí no importa que seas de izquierda o derecha, porque la verdad hay muchos mercenarios que lo único que le interesa es el cargo y un día son socialistas y el siguiente día están con la extrema derecha y otra vez no es que tienen ninguna afinidad, que las afinidades ideológicas deben estar presentes en política. El problema es que hay gente que lo único que quiere es lucrar a título personal. Sale una Asamblea Nacional que no llegó al 4% de aprobación. Y ahora, Roberto, veamos cuántos de estos asambleístas cesados se vuelven a lanzar a la reelección. Y Bueno, muchos tal vez entre lleguen. paréntesis, de los 137 tienen posibilidad los 137 porque no cuenta como periodo concluido. Entonces, al no estar concluido, la teoría dice que pueden los 137 lanzarse a la reelección con sus respectivos alternos, con sus respectivos asesores, es decir, con todo el conglomerado que acompaña la circunstancia. Pero Claro que más sí. allá de eso, es decir, ¿qué proponer desde el aspecto técnico que debería ocurrir independiente de? Porque claro, este país llamado Ecuador no puede ir a saltos y a brincos dependiendo de quién lo gobierne, de que sí van a haber cambios que obedecen a proyectos políticos, que obedecen a planes de gobierno que deberían existir y estar claros. No sé cómo van a lograr un plan de gobierno ahora en 3 meses, pero finalmente con estas propuestas debería haber una línea conductual que se mantenga, es decir, esto aquí se va a mantener, esto acá se va a mantener, no es que borre y va de nuevo, porque si no vamos a estar en esta suerte a cada rato. Yo aplaudo y agradezco mucho estos espacios, Roberto, porque me convencen justamente de esta realidad. Mientras el Ecuador no tenga una reforma seria al sistema de movimientos y partidos políticos, estamos condenados a creer que el influencer sabe mucho más que una persona técnica que haya estudiado o que tenga una preparación afín. Si es que seguimos creyendo que muchos de los candidatos están ahí porque necesitan, literalmente no les alcanza la plata, dicen, y necesitan un sueldo, en lugar de pensar realmente que lleguen los mejores. Entonces, tenemos unas iniciativas a medio gas, digo a medio gas porque se entiende una lógica de paridad de género, por ejemplo, pero no que llegue cualquier persona sobre pretexto de una paridad. Y entonces tenemos que empezar a llenar espacios con quien no tiene ningún tipo de preparación, pero cumple con una condición de género. Eso es una locura. Tienen que llegar los más preparados, tienen que llegar personas que tengan una vara mínima, no solo en preparación académica, sino ética, moral. De lo contrario, seguimos en estos shows tan lamentables, Roberto, que fíjate por qué diferentes partidos políticos llegaron a tener esas votaciones históricas, no por su partido, sino por el que fue un arrastre del candidato de turno, lo que hizo en su momento Yacu Pérez, lo que hizo en su momento Herbas, y habían muchas personas que se toparon con el poder y fíjate el fracaso que terminó siendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo creo que esta última parte para mí es la más crucial o de fondo. Si yo me pongo a pensar qué es lo que hizo Chile, que tiene muchos problemas, que sigue siendo un país latinoamericano, pero que en niveles macroeconómicos de largo es el país más estable de toda la región, es que tuvo una visión país, y una visión país que ha durado 30 años. Entonces, no Sí. importaba si eras un gobierno de derecha o centro izquierda, todos pensaron en la voluntad país. ¿Cómo vamos a hacer
para venderle vino literalmente a la China. Y tú vas a China y consigues un vino chileno. Chile dijo, ok, nos vamos a hacer los cracks del mundo en 5 productos y en el resto nos vamos a abrir. Y ese es el mercado. En algunas industrias no vamos a ser competitivos, en qué sí lo vamos a hacer. Y yo creo que el Ecuador tiene que hacer ese mismo ensayo. No puede ser que estemos, Roberto, hablando 2023 y todavía lo que nosotros vendamos son productos primarios. Sale de la tierra, cortamos y exportamos. Eso es una locura. Nunca llegamos a la bendita sustitución de importaciones que nos decía la CEPAL. ¿Qué estamos haciendo para tecnificarnos? ¿Cómo estamos haciendo para competir y para presentarnos como un país serio? De nada nos va a servir esta ubicación geográfica maravillosa, este lugar físico tan espectacular, si nos seguimos presentando como un país inseguro y un país ingobernable. Eso no puede darse. Eso es lo que ningún ecuatoriano quiere, no importa de qué espectro estás. Por lo tanto, para mí, estas nuevas refundadas que sean un momento para que ojalá las personas entendamos que nuestro voto importa y que no lo podemos dar al primer oportunista que sabe hacer 3 buenos TikToks. Ojalá tengamos ya un poco más de madurez. Y para eso creo, Roberto, concluyo con esto. Estos espacios ayudan mucho. La academia ayuda mucho, los empresarios tienen que hacer un eco porque todos estamos en el mismo barco y todos queremos empujar hacia ese desarrollo que esperamos. Le agradezco mucho el tiempo y valiosas palabras y criterios. Esteban Santos, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, abogado internacionalista y analista político. Te agradezco muchísimo. Un abrazo y una excelente jornada. Dios, Roberto, ha sido un placer. Encantado.